Buenos días, hermanos. Un gusto verlos, cada uno de ustedes. Por favor, acompáñenme a Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, versículo 5, por favor. Dice la palabra de Dios, Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Hermanos, este texto que acabamos de leer nos recuerda una verdad central de todas las Sagradas Escrituras. Solo existe un Dios verdadero y vivo. Fuera de Él no hay salvación, no hay vida, no hay esperanza. Cuando nosotros miramos el panorama del mundo actual, vemos que millones de personas viven bajo una influencia de algunas religiones que, por supuesto, son falsas porque niegan esta verdad. Una de ellas es lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el hinduismo, que es considerado la tercera religión más grande del mundo, con más de 900 millones de seguidores en nuestros días. No estamos hablando de algo pequeño, no es una religión minúscula e irrelevante, sino que esta religión tiene un sistema que ha moldeado culturas enteras, países enteros, incluso ha llegado a influenciar a una gran parte de Occidente, donde estamos nosotros y Europa. Y aquí encontramos un gran problema, hermano. Muchos en nuestra sociedad no ven al hinduismo como una religión en el sentido clásico de la palabra, sino como una filosofía de vida, una práctica cultural o una manera de alcanzar una cierta paz y equilibrio. Lo vemos, no sé si usted lo ha visto, en gimnasios con el famoso llamado yoga, en terapias de relajación con la meditación trascendental o en corrientes de espiritualidad que promueven energías, chakras y karma. Pero detrás de esta fachada, detrás de todo estas imágenes espirituales que ellos emanan y que son atractivas para la sociedad, se esconde una cosmovisión religiosa falsa, que no libera, sino que esclaviza al hombre en un ciclo interminable de obras, de karma, de reencarnación y de esperanza. Pero, ¿qué es el hinduismo? Puede ser que nosotros vimos la semana pasada lo del budismo. Comparten ciertas teorías porque vienen del mismo país, de la India, pero son diferentes. ¿Qué es el hinduismo entonces? El hinduismo no es una sola religión organizada, y esto es muy importante saberlo. Como frecuentemente llegamos a pensar en el cristianismo, en el islam, precisamente una religión monolítica, sino un conjunto de tradiciones religiosas originadas en este país, en la India. Todas ellas buscan, de una u otra manera, la unión con el Brahman, el espíritu supremo o la realidad última que según ellos está por encima de todos. Ese es el Brahman. El hinduismo, hermanos, se trata de una religión muy antigua, cuyos orígenes se remontan entre el 2000 y 1500 antes de Cristo, lo cual la convierte en una de las religiones más antiguas y más practicadas del mundo. Entonces, estamos hablando de una religión que tiene mucho bagaje de enseñanzas y falsas enseñanzas. A diferencia de otras religiones,
no tiene un fundador único, no encontramos un fundador único, sino que se desarrolló a lo largo de los siglos mediante la transmisión de la tradición, de una tradición oral, escrita o prácticas espirituales. Y entre sus figuras claves, les comento, hermanos, que han sido fundamentales para su difusión y consolidación en nuestra sociedad. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto hizo que también Occidente pueda estar plagado de esta filosofía o falsa religión. Por ejemplo, tenemos al filósofo Shankara del siglo VIII, que promovió la idea de que toda la realidad es una sola y que el alma individual finalmente se funde en el Brahman, en el Ser Supremo. Vivekananda, un monje del siglo XIX que presentó al hinduismo en el Parlamento Mundial de Religiones de 1893, logrando gran influencia internacional. Dio una influencia entonces internacional por medio de este monje. Y este personaje que le voy a decir, todos los conocemos, creo que sí, que es Gandhi. ¿Quién no conoció a Gandhi? Es más, estaba en libros de texto. Creo que era un hombre de paz y era un líder social y político del siglo XX, conocido mundialmente por su enseñanza de la resistencia pacífica, aunque profundamente influenciado por ideas del hinduismo. Es más, muchas personas se influenciaron por Gandhi. Es más, adeptos del hinduismo llegaron al hinduismo por Gandhi. Entonces, hermanos, menciono todo esto porque estamos tratando con una religión, no estamos tratando con una religión pequeña o desconocida, sino con una religión que tiene un sistema espiritual y cultural que ha marcado a naciones enteras, que incluso, como dijimos, ha llegado a transmitirse por toda Europa y América con mucha fuerza. Por eso, hermanos, nuestra tarea como iglesia no es mirar totalmente con arrogancia ni desprecio a quienes están atrapados en estas creencias o verlos como bichos raros, sino el llamado que hacemos con estas predicaciones es que usted y todos aquí podamos discernir a la luz de la palabra y proclamar con mayor claridad el evangelio de la gracia de Dios. No estamos aquí para debatir con soberbia, sino para anunciar con firmeza y amor que Cristo es suficiente, que Él es el único camino, la verdad y la vida, la única. Así que hoy vamos a continuar con la tercera sección de nuestra serie de estudios que hemos estado exponiendo sobre las religiones y cosmovisiones falsas, y nos corresponde ahora analizar y estudiar el hinduismo. Y lo haremos considerando dos puntos principales. Sencillo, hermano. Sus doctrinas principales y, segundo lugar, el contraste de esta enseñanza y la fe cristiana bíblica. ¿Ok? Esto vamos a ver en dos puntos. Pero antes de ir a nuestro primer punto, quiero invitarles, hermanos, a que podamos recitar juntos el Credo de los Apóstoles, para así entonces declarar nuestra confesionalidad. Y después oramos al Señor. Recitamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica o Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en este tiempo.
Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este día. Gracias porque das este tiempo para poder nuevamente considerar, Señor, tu palabra y también, Señor, ver los errores que emana, Señor, siempre el corazón del ser humano al intentar adorar cosas que tú no has mandado, cosas que tú no has dicho, Señor. Te pedimos y te rogamos que nos guíes en este tiempo. Guía a mis hermanos y las personas que no te conocen, abren sus ojos, abren sus corazones para que puedan ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, primer punto. Vamos a ver sus doctrinas fundamentales o principales. ¿Cuáles son esas? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que ellos creen en... Es una religión politeísta. Ellos creen en muchos dioses, pero ellos realmente confiesan de que hay un ser principal, pero ellos prácticamente, después de ese ser principal, hay muchos dioses donde ellos adoran. Entonces, ellos, en primer lugar, creen en uno y muchos dioses. El hinduismo es complejo, es una forma muy extraña de entender la divinidad. Ellos hablan de un principio supremo llamado Brahman, como yo le dije, que es visto como la realidad última, eterno pero impersonal. Esto es muy importante, es impersonal, no lo pueden conocer, sin forma ni atributos. Según sus enseñanzas, todo lo que existe proviene de ese Brahman y de alguna manera es parte de él. Sin embargo, aunque reconocen esta idea de una realidad suprema, en la práctica el hinduismo está lleno de miles de dioses y diosas que son considerados manifestaciones de este ser supremo, de Brahman. Algunos estudiosos calculan que pueden llegar a hablar de 330 millones de deidades, imagínense, 330 millones de deidades, aunque los hindúes no necesariamente las adoran a todas, sino que cada región, familia o persona, ellos pueden escoger una de esas deidades para que se identifiquen. El hinduismo clásico, hermanos, se presenta la idea de una especie de trinidad hindú, llamada como Trimurti, formada por tres deidades principales. Estas son las tres deidades principales del hinduismo: Brahma, Vishnu y Shiva. Estos tres dioses, aunque cumplen diferentes funciones, son vistos como expresiones del mismo Brahman. Por ejemplo, Brahma es considerado el creador del universo, Vishnu el preservador o sustentador del universo, y Shiva es el destructor o transformador. Además de estos dioses, hermanos, existen innumerables diosas en el hinduismo. Muchas veces son vistas como esposas o aspectos femeninos de los dioses. No sé si usted ha visto imágenes que tienen tres cabezas, hacen las manos así. La verdad es un poco terrorífico cuando vemos esas imágenes. De hecho, algunas tradiciones, las diosas tienen un papel más central que los propios dioses, lo que ha dado lugar a cultos que es llamado Shaktismo, que ve a la energía femenina como la fuerza suprema. Así que una de las principales creencias del hinduismo es un ser supremo y muchos dioses. Y no vamos a andar cada una de ellas porque es millones, es miles. Pero la idea está, ellos son politeístas, por supuesto idólatras, y entienden así que la divinidad es un ser supremo impersonal. ¿Ok? En segundo lugar, la segunda creencia principal del hinduismo es el Dharma, que quiere decir más o menos su moralismo y cómo vive socialmente los hindús. El Dharma es uno de los conceptos más importantes dentro del hinduismo. La palabra puede traducirse como ley, camino correcto o deber. Para los hindúes, el Dharma representa la obligación moral y espiritual que cada persona tiene para vivir de acuerdo al orden cósmico.
Ellos creen que el universo se sostiene por el cumplimiento del Dharma. Cuando una persona actúa conforme a su deber, que ya mismo le voy a indicar cuáles son las diferentes obligaciones que cada uno tiene en el hinduismo, ¿verdad? Aporta esas obligaciones que tiene, cada uno se encasilla, aporta un equilibrio en el cosmos. Pero cuando no lo hace, escuche bien, pero cuando no lo hace, rompe ese orden, ¿y qué es lo que pasa? Acumula el famoso llamado karma. ¿Se ha escuchado? Es que no sé qué dice, es el karma. Aquí viene la cosa. Lo particular del hinduismo es que este deber no es el mismo para todos. Cada persona tiene un dharma diferente dependiendo de su clase social, su etapa de vida, es decir, su niñez, juventud, adultez, ancianidad, su género, ya sea hombre o mujer, su rol específico en la comunidad o familia. Por ejemplo, el dharma de un brahman, es decir, un sacerdote, es enseñar textos sagrados y dirigir rituales. El dharma de un guerrero, por ejemplo, es proteger y luchar. El dharma de una mujer de una mujer casada es servir y obedecer a su esposo. Y así cada una de ellos, cada individuo, queda atado a un deber específico que le viene impuesto desde su nacimiento, y con eso tiene entonces que corresponder. Si no lo hace, viene entonces lo que es la retribución, que es el karma. El dharma está íntimamente ligado a sistemas de castas también, que es una estructura social rígida de la India, compuesto por sacerdotes, maestros religiosos, guerreros, comerciantes, agricultores, sirvientes y trabajadores. Fuera del sistema son considerados impuros, relegados a los trabajos más bajos y humillantes. Entonces está un sistema ordenado por castas. Este sistema, aunque en la India moderna se intenta suavizar legalmente, sigue teniendo un fuerte arraigo cultural. Para los hindúes, cumplir con las responsabilidades de su casta es parte de su dharma, es parte de su obligación. De manera que cumplir con tu dharma no es opcional, dice. Es lo que determina el tipo de karma que acumulas. Si lo cumples fielmente, puedes reencarnar en una mejor condición en la siguiente vida. Si no, corres el riesgo de caer en una existencia inferior. Ya se está tornando más peligroso el tema de lo que cree el hinduismo. En otras palabras, hermanos, el dharma no es solo un deber social, sino una regla espiritual que mantiene a las personas, ¿qué cosa? Esclavizadas. Es una religión, hermanos, que tiene como filosofía el mérito, la jerarquía. Y si se da cuenta que desde ahí se puede desprender muchas filosofías que hoy en día lo podemos ver claramente en las redes sociales, en nuestro círculo de amigos, trabajos, etc. En tercer lugar, la tercera creencia que ellos tienen fundamental es el karma y la reencarnación, es decir, el ciclo sin fin. Dentro del hinduismo, el karma y la reencarnación son dos conceptos inseparables. Constituyen la base de cómo un hindú entiende la vida, la muerte y el destino del alma. Por ejemplo, el karma, es decir, esa famosa enseñanza de la ley de causa y efecto. Si nosotros realizamos algo, viene el karma. El karma es básicamente cada acción que hacemos que produce una consecuencia, positiva o negativa, que se acumula en nuestra vida espiritual. Y más o menos es lo que nos decía Juanito con el budismo, porque comparten algunas teorías sobre esta forma de enseñanza, porque vienen del mismo país, India. Si realizas actos buenos, acumulas buen karma.
Si realizas actos malos, acumulas mal karma. El karma no solo afecta la vida presente, sino que determina las condiciones de tu próxima existencia. Es como una balanza espiritual que controla el destino del alma. Di amén a esta publicación y te irá bien en la vida. Vemos en muchas ocasiones que comparten compañeros y amigos que tenemos. La encarnación, en el otro caso, es básicamente que después de la muerte el alma no deja de existir, ni va a un juicio final, sino que vuelve a nacer en otro cuerpo. Este ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos se llama samsara. Puede ser una nueva vida como ser humano, pero también, según esta creencia, puedes reencarnar como un animal, insecto o incluso en una condición más baja dependiendo de tu karma. No sé si usted ha visto algunos youtubers donde van a estos templos y hay miles de ratas y no los asesinan, porque precisamente ellos creen que cada una de esas ratas puede ser una persona reencarnada. ¿Hasta dónde puede llegar entonces a creer una persona a que estas cosas pueden suceder? Ahora, el objetivo supremo no es tener una vida mejor en este mundo, sino liberarse del samsara. Y esa liberación lo llaman moksha, que significa unión con el Brahman, es decir, la unión con el Espíritu Supremo. Ahora, esto es interesante, porque el hinduismo se han desarrollado varios caminos espirituales para alcanzar la liberación que usted y yo lo vemos en muchos lugares, como el Karma Yoga, que es el camino de las obras correctas, el Bhakti Yoga, el camino de la devoción a una deidad, el Jnana Yoga, que es el camino del conocimiento filosófico, y el Raja Yoga, que es el camino de la meditación y el autocontrol. Cada escuela resalta uno de estos métodos, pero todas apuntan ¿a qué? A romper el ciclo del samsara y lograr el moksha. Porque ¿quién quiere reencarnar en algún insecto y en algún animal? Entonces está el miedo. Está el miedo de por medio aquí. Ahora, aquí, quizás en estos momentos, hermanos, de todo lo que he mencionado, nosotros podemos preguntarnos, y es una pregunta válida: ¿cómo es posible que millones de personas, generaciones tras generación, sigan creyendo en el hinduismo? La respuesta no es simple, hermano, pero podemos identificar varias razones. En primer lugar, podemos ver que es porque el hinduismo es una de las religiones, como dijimos, más antigua, con más de 3.000 años de historia. Esta antigüedad le da un peso enorme de autoridad y legitimidad en la mente de sus seguidores. Para muchos indios, el hinduismo no es solo una religión, es parte de su cultura, su herencia familiar, está arraigada a su ser, que es muy difícil desarraigarse de esas enseñanzas que le ha dado su familia y su tradición. Entonces, en primer lugar, podemos ver que es por su antigüedad, por lo que ha hecho raíces en su cultura. En segundo lugar, es por su popularidad en Occidente. En el siglo XX, el hinduismo, hermano, llegó a Europa y a América disfrazado de una espiritualidad alternativa. ¿Ok? Se introdujo a través del yoga, la meditación trascendental y hasta la influencia cultural de figuras como, si los conoce, como los Beatles. Ellos tenían Elton John tenía precisamente se convirtió al hinduismo en este apogeo
¿verdad? Muchas personas les gustó el amor y paz, la espiritualidad, y ellos promovieron en los años 60 públicamente las prácticas hindúes. Hoy en día, muchos practican yoga o meditación sin ni siquiera darse cuenta de que estas actividades nacieron de una cosmovisión religiosa que niega al Dios verdadero. Poco a poco, ideas como el karma, energías, chakras, se han vuelto parte del vocabulario cotidiano, normalizando así conceptos profundamente antibíblicos. Finalmente, hermanos, en tercer lugar, el hinduismo es atractivo, o estas personas siguen creyendo en esta religión, es porque ofrece una espiritualidad sin cruz, paz, sin arrepentimiento y armonía, sin confrontación al pecado, como hace cualquier religión falsa. Promete bienestar interior y experiencias místicas, pero nunca exige rendición al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Esto lo hace popular ante la sociedad que quiere sentirse espiritual, para así dejar a un lado su pecado. En otras palabras, halaga a su carne mientras mantiene su alma en esclavitud. Entonces, la gente sigue creyendo en el hinduismo porque es antiguo, porque se ha introducido en la cultura occidental con apariencia de neutralidad y espiritualidad, y porque ofrece también una aparente paz interior que halaga la carne del hombre sin confrontar su pecado. Entonces, así que todo esto, lo que acabamos de mencionar, nos prepara para así ver nuestro segundo punto. El contraste de esta enseñanza con la fe cristiana bíblica. Y este es nuestro segundo punto. Después entonces de haber visto las doctrinas fundamentales del hinduismo, necesitamos entonces ahora confrontarlas a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? En primer lugar, como hemos dicho, nosotros los cristianos creemos que hay un solo Dios. Vayamos nuevamente a Isaías 45:5. Isaías 45:5. Miren lo que dice. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Este texto, hermanos, junto al Shema de Deuteronomio 6:4, que habla de que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, nos da entonces estos pasajes una referencia, una verdad central de la fe cristiana, que solo existe ¿cuántos dioses? Un Dios verdadero. El hinduismo, como vimos en el punto 1, abre la puerta a miles de dioses y deidades. Aunque hablan de un principio supremo llamado Brahman, en la práctica terminan adorando incontables deidades. Pero la palabra de Dios tajantemente y corta toda confusión de raíz, que dice, no hay muchos dioses, solo uno. El Brahman del hinduismo es presentado como un espíritu impersonal, sin rostro, sin atributos. En cambio, el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios de la Biblia, nos habla precisamente y se da a conocer, ¿verdad?, a su pueblo por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No es una energía abstracta, es el Dios vivo y verdadero. Además, esta religión cambia y se adapta según la región, la familia, las tradiciones, y conforme a eso, la familia adora a qué deidad. Pero el Señor se revela como el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios es inmutable.
no cambia. Y gloria a Dios por eso. Además, Él se ha manifestado claramente como el Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. El hinduismo dice que el Vishnu se manifiesta en avatares o encarnaciones temporales para cumplir ciertas funciones. Algunos incluso han intentado comparar a Jesús con uno de estos avatares. Pero esto es una distorsión total de quién es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no es una manifestación pasajera de lo divino, sino el Hijo eterno de Dios hecho carne. El Salvador prometido desde antes de la fundación del mundo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él no es creado, como lo dicen los testigos de Jehová, los mormones. Él es el Hijo de Dios y el Salvador de su pueblo. En segundo lugar, hermanos, la segunda doctrina en la cual nosotros creemos y refuta la enseñanza del hinduismo es la ley y la gracia. Quiero que por favor me acompañen a Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20. Desde el versículo 19 al 20. Dice, mire lo que dice, hermano. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, otra enseñanza central del hinduismo es que el hombre debe esforzarse constantemente para cumplir con su dharma, como dijimos, su deber moral y social, y de esa manera acumular un buen karma, con la esperanza de reencarnar en una mejor condición en la próxima vida. Es decir, la salvación del hinduismo depende de un esfuerzo interminable de obras, una vida tras otra, un ciclo sin fin de intentos humanos por alcanzar una perfección. En el fondo es un camino de esclavitud, como dijimos. Pero la Biblia nos dice claramente, Romanos 3:20, por las obras de la ley, y ningún ser humano será justificado delante de él. La salvación no es por méritos humanos, sino por gracia. Cristo cumplió perfectamente la ley y en la cruz cargó con la maldición que nosotros merecíamos. Mientras el hinduismo esclaviza con un sistema de esfuerzo interminable, el Evangelio, ¿qué es lo que hace, hermano? Libera. Y lo libera con la gracia gratuita de nuestro Salvador. Hermanos, cuán necesario siempre es recordar esto. Incluso dentro de la iglesia, muchas veces el corazón humano tiende a volver al mismo error. Pensar que nuestras obras nos hacen aceptos delante de Dios. Pero la verdad del Evangelio es clara. Escuche bien, no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. El hinduismo enseña que el hombre debe acumular méritos y subir paso a paso en el ciclo de reencarnaciones. El Evangelio más bien enseña que Cristo ya lo hizo todo, de una vez y para siempre. Mientras el hinduismo esclaviza con un sistema de obras sin fin, el Evangelio libera por su gracia gratuita, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en tercer lugar, hermanos, la doctrina que nosotros creemos y que refuta la falsa religión del hinduismo es la muerte, el juicio y la salvación. La muerte, el juicio y la salvación. Vaya conmigo a Hebreos 9,
capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta religión del hinduismo afirma que la muerte no es el final, no, sino simplemente una transición a otro cuerpo. Según ellos, el alma se reencarna una y otra vez, puede ser en un ser humano, en un animal o incluso en algo inferior, dependiendo del karma que ha acumulado. En otras palabras, es una vida de incertidumbre constante. Nunca sabes si tu próxima existencia será mejor o peor. Por supuesto, hermanos, que la palabra de Dios, una vez más, detalla que esto es una total mentira. Y el texto que acabamos de leer dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. No hay múltiples oportunidades. No hay un ciclo eterno de vidas y muertes. Dios nos ha dado más bien una sola vida, y después de ella enfrentaremos el juicio. La diferencia es radical, hermanos. Mientras que el hinduismo ofrece un camino sin fin de esfuerzo humano, la Biblia nos muestra que en Cristo hay una salvación única y definitiva, obtenida una sola vez y para siempre en la cruz. Algunos irán al cielo con Él y otros al infierno. No hay más. Ahora, hermanos, después entonces de haber visto esto, el contraste del hinduismo con la fe cristiana bíblica, es importante entonces decir, ¿cómo puedo compartir el evangelio con quienes sostienen esta falsa enseñanza? ¿Cómo puedo predicarles? En primer lugar, hermanos, escuche bien, enfoquémonos siempre en el pecado y en el juicio. Todos somos pecadores y estamos bajo el juicio, el justo juicio de Dios. Esta es la verdad que ninguna religión falsa puede resolver. Es increíble. Y es tan claro que hay dos religiones, la falsa y la verdadera. La falsa promueven una salvación por obra y la verdadera una salvación por gracia, gratuita. Entonces enfoquémonos en decir el pecado y el juicio. Pero también, hermanos, en segundo lugar, enfoquémonos, si ya predicamos sobre el pecado y el juicio justo de Dios, ¿ahora qué debemos hacer? ¿Dejarlo así? No. Prediquemos y enfoquémonos en el perdón de Cristo. En el perdón de Cristo. Solo Cristo ofrece redención y perdón de pecado. Ninguna obra humana puede borrar nuestra culpa. Ninguna. Así que es por el perdón de Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por su obra en la cual usted y yo podemos venir hacia Dios perdonados, salvados. Y finalmente, hermanos, en tercer lugar, enfoquémonos en Jesús como mediador. No hay muchos caminos, no hay muchos mediadores, no hay muchos salvadores. Solo hay uno que se llama Jesús, Cristo, el camino, la verdad y la vida. La exclusividad del Evangelio es clara, en la cual usted y yo podemos predicarle a aquellas personas que están esclavizadas con esta religión falsa. De manera que, hermanos, al poder ver este contraste, entonces comprendemos que el hinduismo, aunque vistoso y atractivo para muchos, y que lo podemos ver en muchos lugares, no puede dar verdadera paz ni salvación. Solo el Evangelio de Jesucristo tiene poder para rescatar al hombre de esa esclavitud, del pecado y de la condenación eterna. Amén. Conclusión, hermanos.
Al mirar el hinduismo a la luz de la palabra de Dios, podemos ver claramente que lo que esta religión ofrece es un ciclo interminable de esfuerzo humano, de obras que nunca terminan, de karma y reencarnación que jamás aseguran la paz verdadera. El hombre en sus fuerzas nunca puede llegar a Dios. El hombre no puede llegar con sus propios méritos a Dios. Pero el Evangelio, hermanos y amigos que está aquí, nos anuncia algo glorioso. En Cristo encontramos descanso y salvación eterna. Por eso el Señor mismo dijo: venid, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo haré descansar, os haré descansar. Ese descanso no está en filosofías, esas filosofías orientales, ni en prácticas religiosas humanas, sino en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hoy, hermanos, hoy podemos afirmar con convicción entonces que la única esperanza del ser humano no está en las religiones falsas, sino en el único Dios verdadero revelado en su Hijo amado. Amigo que estás aquí, quiero decirte el día de hoy que no caigas en la mentira de que todos los dioses o todas las religiones del mundo llegan a la misma conclusión, al mismo Dios. Todas las religiones llevan al mismo lugar. Es una mentira, no caigas en eso. Esa es exactamente lo que el hinduismo dice. Esa es la mentira. La palabra de Dios dice muy claro: no hay más que un solo Dios, y fuera de Él no hay salvación. Pero, querido amigo que estás aquí, déjame decirte que este Dios, este único y verdadero, se ha dado a conocer en Jesucristo, quien no es un camino más entre muchos, sino el único camino, la única verdad y la única vida. Quizás hoy te encuentres confundido por las miles de filosofías que en el mundo hay, pero que simplemente tratan de hacer es comprender algo que solamente Dios lo puede explicar. Y sabe qué nos ha dado el Señor. Nos ha dado la Biblia, las sagradas escrituras, su palabra. Capaz has querido encontrar el significado y el propósito de tu vida, y solo llegas a la conclusión que nadie puede entenderte, nadie puede consolarte. Por eso constantemente caes en muchas cosas que en vez de llenarte, te dejan cada vez vacío, cada vez más vacío. ¿Sabe por qué? Porque no necesitas métodos humanos ni prácticas espirituales que solo te esclavizan más. Lo que necesitas es a Cristo, amado amigo. Necesitas entender que fuiste creado por un Dios bueno y que no eres independiente de su autoridad. Un día darás cuenta de cada una de tus rebeliones y de cada una de tus pecados. La Biblia dice, Hebreos 9:27, lo que leímos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Querido amigo, solo tienes una vida y muy pronto pasará. Después de la muerte no hay una segunda oportunidad en otro cuerpo. Solo hay una vida para vivir, una muerte que enfrentar, un solo Salvador capaz de librarte de este juicio. Es Jesucristo. Ven corriendo a Él, ven, humíllate, arrepiéntete de tus pecados y ten fe en Él. Él murió una vez y para siempre y ahora ofrece vida eterna a todo aquel que cree en Él. Su gracia es hermosa. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él y serás salvo. Y mis hermanos, como cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a proclamar el Evangelio con claridad y valor en un mundo lleno de confusión religiosa. Y una vez más, repito, como lo hemos mencionado en los sermones anteriores, no basta solo en conocer los errores y creencias que otros tienen. Necesitamos anunciar la verdad de manera sencilla, fiel y constante.
Que nuestro testimonio en palabras y en obras muestre al mundo que hay un solo Dios, un solo Salvador y un solo camino de salvación, Jesucristo. Hermanos, no olvidemos que el gran problema del hombre no es intelectual, no es la ignorancia ni la falta de espiritualidad, sino el pecado. Como iglesia no debemos suavizar el mensaje del Evangelio para hacerlo más atractivo y más aceptable. Ese no es tu llamado, esa no es tu labor. Al contrario, debemos mostrar con amor y firmeza que todos, absolutamente todos, estamos bajo el justo juicio de Dios. Pero no basta con hablar del pecado, tenemos que anunciar el glorioso remedio que es el perdón de pecado, el perdón que tenemos en Cristo. La buena noticia es que en Él tenemos redención por la sangre del Cordero, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, ninguna religión puede ofrecer lo que Cristo ya conquistó en la cruz. Por eso, cuando hablemos con nuestros vecinos, familiares o amigos, no nos quedemos solo en denunciar el error, sino que mostremos la esperanza de ese Dios que amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Proclamemos con claridad ese mensaje y que no hay muchos caminos hacia Dios, sino solo uno. Como iglesia, hermanos, nunca perdamos de vista esta hermosa verdad. Cristo es suficiente, Cristo es nuestra única esperanza y el único medio de nuestra salvación. Que el Señor nos ayude, hermanos, a discernir con sabiduría, a proclamar con claridad y vivir con fidelidad en medio de tantas religiones y filosofías falsas. Y que todo lo hagamos, lo que hagamos, amado hermano, lo hagamos para la gloria del único Dios verdadero y nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos, hermanos.